Hola a todos, bienvenidos una vez más al Tintín Corner. Os hablo desde Barcelona en esta mañana de Navidad. Hoy es un día un poco especial, 25 de diciembre, y bueno, he tenido un rato libre antes de ir a las comilonas, así que nada, quería grabar este vídeo que bueno, ya hacía días que lo estaba preparando, sobre el cual hay bastante que decir, la verdad, y que forma parte de, como ya sabéis algunos, de mi top 5 de álbumes de Tintín favoritos. Empezamos hace unos días con el top 5, que eran Las joyas de la Castafiore. Continuamos luego con el Tintín en el Tíbet y hoy es el turno de El asunto Tornasol. ¿Y qué decir de este álbum? Pues hay mucho que decir, realmente, porque es considerado para muchos como la obra maestra de Hergé, e incluso para muchos uno de los mejores cómics de la historia, ¿no? Y no es para menos, realmente, porque si os lo habéis leído a algunos de vosotros, que supongo que sí, y si no os animo a hacerlo, es un álbum trepidante desde el primer momento, desde las primeras viñetas ya te enganchan de forma brutal, la trama es espectacular. Bueno, en definitiva es una de las obras maestras de Hergé, ¿no? Si no la obra maestra, comparado quizá con Las joyas de la Castafiore y Tintín en el Tíbet, ¿no? Estas tres, para mí, son obras maestras las tres. Es muy difícil ubicarlas en un top, ¿no? Porque podría estar en el top 1 realmente El asunto Tornasol. Pero como ya os expliqué, por motivos quizá sentimentales, nostálgicos o de recuerdos, pues lo he puesto en el top 3, porque los que vienen a continuación, los que vendrán a continuación y de los que voy a hablar en futuros vídeos, pues bueno, ocupan quizá un lugar diferente por el hecho de que para mí han significado bastante. Incluso el top 1, como ya os comenté y os comentaré un poco más a fondo, pues marcó un poco, ¿no?, mi vida, incluso porque, bueno, empecé a estudiar lo que me gustaba pues a partir de la fascinación que me provocó todo aquello, ¿no? Pero bueno, esto es para futuros vídeos. Bueno, como curiosidad, este álbum bueno, se publicó entre 1954 y 1956 en la revista Tintín, pero cuando llegó a España, la traducción al español fue El caso Mariposa. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa época, a Tornasol lo llamaban el profesor Mariposa. No sé por qué, ni cómo, ni quién decidió eso, pero bueno, afortunadamente todo esto, digamos, desapareció en el futuro y alguien tuvo la buena idea de conservar su nombre original, ¿no? Bueno, y hablando un poco de lo mismo, como curiosidad también, inicialmente los nombres de Tintín y Milú habían decidido traducirse como Pepito y Pancho, respectivamente, ¿no? Lo cual, por suerte, no llegó a darse y alguien también tuvo la genialidad de conservar los nombres, porque realmente hubiera sido una tragedia, ¿no?, que se llamaran así. Pero bueno, son curiosidades que bueno, en esa época, pues bueno, supongo que alguien optó por traducirlo y que se llamara de esta forma. Hablando un poco de las influencias o de las ideas que llegaron a Hergé a plantearse esta historia, hay una en concreto que es un artículo que él leyó en un semanario belga, en el cual se hablaba de esta trama precisamente, ¿no? Y os lo voy a leer. Había una serie de incidentes a lo largo de una carretera de Portsmouth a Londres en la que espontáneamente los parabrisas de los automóviles explotaban. El autor del artículo sugirió que podía haber sido causado por experimentos llevados a cabo en una instalación secreta cercana. Entonces, ahí hay, bueno, clarísimamente una influencia para esta idea, ¿no? Parece ser que consultó también con un astrofísico de Lieja que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado, a ver si lo encuentro, Armand Delsem, no sé si se pronuncia así, pero como siempre Hergé quería rigor, quería que todo estuviera documentado a la perfección, y en el asunto Tornasol yo creo que esto ya llega a la máxima expresión, o sea, es hiperrealismo enfermizo, casi me atrevería a decir, ¿no? Uno de los secretos quizá de Tintín es que, aparte de la línea clara y la simplicidad del dibujo,
eso está combinado con un hiperrealismo que es desbordante, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de estos dos factores hacen que los álbumes de Tintín sean, no sé, una rareza, ¿no? Y algo súper bonito de leer y fácil de leer, ¿no? Y en este caso, en el asunto Tornasol, sobre todo, está muy preocupado por la legibilidad, ¿no? Que fuera fácil de leer, ¿no? Y lo es, ¿no? En este caso, porque te engancha desde el principio y no puedes parar de leer la historia. También, bueno, las escenas, son escenas de película prácticamente, cinematográficas, ¿no? La forma en que le ha dado forma a las viñetas, vemos que esto ya había empezado tiempo atrás, pero aquí yo creo que quizás se acentúa un poco más la configuración de la página, ¿no? En cuanto a viñetas, pues es espectacular, porque permite explicar más cosas aún, que la historia sea un poco más rica. Bueno, yo creo que es un trabajo espectacular, ¿no? Recordemos también que los estudios Hergé para entonces ya llevaban algunos años abiertos. Creo que se abrieron en 1950, si no me equivoco. Y claro, esto aquí era ya en pleno estudio Hergé, ¿no? O sea, aquí estaba Hergé y sus colaboradores, que bueno, fueron colaboradores de alto nivel también, como Bob Demore, Jacques Martin, Roger Leloup. Bueno, realmente un elenco importantísimo, ¿no? De colaboradores que dibujaron coches, estaciones con un nivel genial, ¿no? Si vemos los esbozos, bueno, es una cosa espectacular, ¿no? Hablando de esto y haciendo un pequeño paréntesis, es algo que siempre he tenido en la cabeza, que realmente creo que los esbozos de los álbumes de Tintín, o sea, todo lo que es dibujado a lápiz, si lo ves, tiene una expresividad espectacular, ¿no? Entonces, me hubiera gustado, o incluso me gustaría, porque creo que es algo que se podría hacer en la actualidad, que se publicara un álbum de Tintín únicamente a nivel de esbozos, es decir, tal como estaba antes de ser entintado. Yo creo que esa sería una idea muy interesante. Yo sería el primer comprador y, por ejemplo, si editaran en formato álbum con esbozos el asunto Tornasol, yo, vamos, es que me lo compraría directamente, ¿no? Creo que sería, no sé, sería muy interesante, porque a veces los dibujos cambian, ¿no? Un poco, e incluso yo creo que tienen más vida incluso en el lápiz que cuando están pasados a limpio, que obviamente el color es muy bonito, pero creo que con lápiz tienen una expresividad y están vivos, ¿no? Entonces creo que sería una idea interesante de llevar a cabo. Hablando un poco del contexto histórico y de lo que habla este álbum, bueno, vemos claramente una alusión a la Guerra Fría, ¿no? Que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética. En este caso representados por Sildavia y Borduria, los países imaginarios que creó Hergé, y que en este álbum pues bueno, podemos profundizar un poco más en lo que era Borduria, ¿no? Que ya la vimos un poco de refilón en el Cetro de Tocar, pero aquí pues tenemos la posibilidad de verla un poco más a fondo, ¿no? Y ver realmente cómo los agentes bordurios son claramente un poco copias de lo que eran los agentes de la KGB, ¿no? en su momento. Aquí hay también otra alusión a lo que es armas de destrucción masiva, ¿no? Como que es la que está creando el profesor Tornasol, que es una arma sónica que supuestamente tiene el potencial para destruir hasta ciudades enteras, ¿no? Lo cual, pues bueno, es motivo de disputa entre estos dos países. Creo que hay un pequeño paralelismo ahí entre esta arma de destrucción y lo que fue el proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica, ¿no? Recordemos también que, bueno, pues había sido muy reciente todo el tema y supongo que aún estaba muy en el aire, ¿no? Todo este tema. En este álbum, y aunque se llama el asunto Tornasol, y Tornasol aparece, realmente aparece muy poco. O sea, aparece al principio y aparece al final.
la historia da vueltas alrededor suyo, ¿no? Pero no es como en el episodio anterior, ¿no? Que recordemos que es el episodio de Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, en el que Tornasol tiene un papel activo, ¿no? Y que conocemos por primera vez a un Tornasol totalmente diferente, que ha solucionado su problema de sordera de forma temporal para este álbum. Entonces podemos disfrutar de un Tornasol diferente, ¿no? Que se entera de todo, que está con la mente muy a tope, ¿no? Porque están yendo a la Luna y proyectando todo ese viaje. En cambio aquí vuelve a ser un poco el Tornasol de siempre, aunque tampoco podemos disfrutarlo mucho porque no aparece mucho, pero el típico profesor que no se entera o que está un poco sordo, aún y así, pues tiene sus ideas geniales, ¿no? Bueno, geniales entre comillas, ¿no? De crear este arma, ¿no? de destrucción. Claro, al principio, cuando empiezas el cómic y ves que todos los cristales empiezan a reventar de forma espontánea, choca bastante todo, ¿no? Y te planteas a ver qué está pasando, ¿no? Pero realmente no lo sabes hasta que Tintín cae en la cuenta que cuando Tornasol se va, el estallido de cristales cesa, ¿no? Y ahí, pues bueno, la inteligencia y la perspicacia que tiene Tintín para darse cuenta de eso, ¿no? Y a partir de ahí ya es cuando se empieza a desarrollar toda la historia. Bueno, esto de los cristales rotos se ve reflejado clarísimamente en lo que es la portada de este álbum, que clarísimamente, pues bueno, son los cristales rotos, ¿no? que se van encontrando en los inicios de la aventura, Tintín, Haddock y sus amigos, ¿no? Hablando de esto, de la portada y tal, quería enseñaros las ediciones que tengo yo del Asunto Tornasol, que bueno, curiosamente, las tres son en catalán y esta edición no la tengo en castellano, perdón, pero quiero comprármela porque la he leído en castellano y me gusta, pero curiosamente de esta no la tengo, así como de casi todas ellas también las tengo en castellano, de esta no. El primer volumen que tuve pues fue este que os acabo de enseñar, que bueno, es una edición en catalán del año, es la octava edición del año 1988. Yo creo que leí este álbum por primera vez, creo que en el 92 o 93. Yo entré al mundo de Tintín a través de otro álbum que fue Tintín en el Congo. Y creo que, no estoy seguro, pero creo que fue el tercer o cuarto álbum que leí de Tintín. Luego tengo otra edición, que es esta que ya os he enseñado en alguna ocasión, de Casterman, que es como más pequeñita, como podéis observar. Edición de bolsillo, interesante también para ir leyendo y para llevarte de viaje, y la verdad es que está muy bien. Es una edición pequeñita y curiosa que me gusta bastante tener. Distribuida por Panini en España, parece ser. Y luego ya tengo la primera edición en catalán que llegó aquí, que es esta. Bueno, obviamente es el mismo, pero como podéis ver, es la primera edición en catalán. Está bastante magullada. Este lomo de tela está bastante magullado. De todas las primeras ediciones en catalán que tengo aquí, yo creo que este es de los que está peor, o uno de los que está peor. Pero aún y así es una delicia, ¿no? Leer estas primeras ediciones, pues tienen ese olor añejo, el tacto de las páginas es más grueso, creo. Bueno, esta es primera edición de 1967, no sé si se podrá ver. Y obviamente traducida del francés por Joaquim Mantalló. Bueno, está un poco magullada. Me gustaría encontrar una en mejor estado, pero bueno, veremos. De momento esta es la que tengo, la cuido bien. Intento no leerla mucho de vez en cuando para que no se estropee, pero bueno, aquí está, como curiosidad. Bueno, y como hablábamos antes de la obsesión por el realismo y la documentación, en este caso Hergé viajó a Suiza para documentarse por primera vez. Creo que era la primera vez que viajaba para documentarse. Antiguamente pues lo había hecho a través de documentos que tenía y recortes de periódicos, de revistas, etc. Pero aquí no, aquí viajó directamente. Aparte también de documentarse de otras formas, ¿no? Incluso creo que pidió
una botella de un vino local de Suiza, para que la botella que aparece en el cómic fuera igual, ¿no? Fuera un calco de una botella que puedes encontrar en Suiza o en la zona de Ginebra, ¿no? Que es donde está ambientada esta aventura, ¿no? O sea, hasta ahí llegaba, ¿no? La obsesión de Hergé por el realismo. Estaciones de tren, horarios de trenes, incluso llegó a mirar. El hotel Cornavant donde se alojan es el mismo. Hoy en día no sé cómo estará, pero por fotos que he visto y que bueno, ahora podéis ver aquí en pantalla, ahora mismo no sé cómo estará, pero tiene pinta de que sigue igual. O sea, que si visitáis este hotel es tal cual está en los cómics. O sea, es increíble. Luego postales, los camiones de bomberos, o sea, era una obsesión, era enfermizo ya. Yo creo que en este álbum llega al máximo, a la máxima expresión de la obsesión por la documentación y el realismo, ¿no? Lo cual a mí me gusta mucho, porque es, bueno, voy a cogerlo porque siempre va bien tenerlo delante para ir comentando, pero vamos, es espectacular ver todos los paisajes, escenas, cuando el coche se cae dentro del lago en la curva. Esa curva existe, ese lago existe. Claro, es como que si de repente quieres ir ahí un día y hacer una especie de ruta del asunto Tornasol, pues la puedes hacer, porque realmente existe, ¿no? Todo eso. Las señales de tráfico, los tranvías. Bueno, es una maravilla. Este cómic, leerlo es una auténtica gozada. Es un cómic al que vuelvo muy a menudo porque es como degustar un vino, ¿no? Te lo bebes y lo degustas y bueno, y nunca te cansas, ¿no? De él. Es como, bueno, cuando te gusta algo no te cansas realmente. Bueno, hay muchísimas referencias más al realismo, como es la embajada, cuando van a la embajada de Borduria, que esa embajada existe, obviamente no es la de Borduria, pero eso existe, esa casa existe, entonces bueno, sobran las palabras, ¿no? Bueno, y hablando un poco de los personajes, tenemos un elenco muy importante también de personajes que ya han aparecido en otras ediciones de los álbumes de Tintín, como son pues Bianca Castafiore, que bueno, pues les ayuda, ¿no? Porque recordemos que Bianca es una amiga realmente, y les ayuda cuando se esconden dentro del armario y entra el coronel Spons, ¿no? Que curiosamente, pues bueno, si veis los uniformes y tal, pues recuerdan clarísimamente a los uniformes nazis, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y es claramente una alusión, ¿no? También a ese momento. Y bueno, hay gags humorísticos también, como el de Haddock cuando llama a Moulinsart y se pone Néstor y le explica que, bueno, que el laboratorio del profesor ha sido saqueado, y de repente se pone Serafín Latón al teléfono, y entonces ya la ira de Haddock que no hace más que incrementarse. Le dice, Serafín Latón le dice que no se preocupe, que él tiene los seguros que necesita para cubrir todo esto, y nada, y Haddock empieza a rabiar a más no poder, y acaba sacando humo por la cabeza, como es habitual en él. Y Serafín Latón, pues bueno, aparece otra vez como el personaje odioso y que, vamos, que le estrangularías al momento, ¿no? Porque es como... es pura rabia este personaje, ¿no? Y bueno, gags humorísticos como el del esparadrapo, ¿no? Que me parece fascinante, es muy, muy divertido y que dura un buen rato, además, ¿no? Porque dura bastantes páginas este gag, ¿no? Hasta que llega a manos de uno de los militares, ¿no? que están con Tintín. Luego, pues bueno, cuando ya acceden al hotel, cuando ya han llegado a Borduria y son acogidos por los dos agentes bordurios que supuestamente van a asegurar su seguridad, bueno, Tintín se da cuenta de que están en una jaula dorada, ¿no? Como dice en una de las viñetas. Y entonces hay una escena que me encanta y me río mucho, que es cuando Haddock le dice, bueno, en catalán dice, a ver, cuando están hablando por teléfono de habitación a habitación, y dice,
vamos a intentar dejar a este par de coleópteros atrás y nos vamos a la que podamos, ¿no? Entonces Tintín, como es obviamente bastante listo, sabe que están grabando la conversación y le sigue el juego, ¿no? De en plan, si queréis decir este par de mariposas que hemos cogido en la riba del lago, ¿no? Y entonces Haddock dice, ¿pero qué me cuentas? No sé qué, y empieza ahí a... Haddock se vuelve loco, ¿no? Porque dice que ¿qué le está pasando a Tintín, ¿no? No sé, me parece fascinante, ¿no? Y cómo emborrachan luego a los dos y los encierran en la habitación, ¿no? Y la huida, bueno, todo el álbum es una maravilla, realmente, ¿no? Tenemos también lo que es la portada, que aparece, es una de las viñetas que aparece en la página 58, una viñeta muy bonita, por cierto, que es la que usó Hergé para la portada, que no es exactamente igual a la de la viñeta. O sea, la viñeta y la portada son un poco diferentes. En la portada vemos el tanque, cosa que cosa que aquí en la viñeta de dentro del álbum no aparece, ¿no? Y luego ya, pues bueno, esta huida en el coche, ¿no? Que cuando ya salen del palacio y han conseguido engañar a todo el mundo, se van con el coche, ¿no? Que bueno, hay un vídeo que os enseñé hace un tiempo en el unboxing, que bueno, lo tengo aquí, os lo vuelvo a enseñar por si no lo habéis visto algunos. A ver si enfoca bien la cámara. Aquí tenéis el coche en el cual están Tintín disfrazados de... Creo que son de... Bueno, es algo que tiene que ver con la Cruz Roja, con enfermeros de la Cruz Roja o algo así, creo que es. Aquí no sé si se verá, pero bueno, ya os lo enseñé en el cristal. Incluso está el detalle de los disparos que están recibiendo. O sea, la verdad es que este coche me encanta. Es muy muy bonito y está muy muy bien hecho. Y lo tengo en la estantería. Y que también, por otra parte, creo que en breve voy a tener que expandir el Tintin Corner, porque hay cosas que me gustan, pero es que ya no me caben. O sea, tengo las estanterías ya llenas a reventar y ya no cabe nada más, yo creo. Con lo cual me estoy planteando a ver qué hago, ¿no? O me cambio de piso, ¿no? para tener un sitio más grande para toda la colección, porque cada vez es mayor, ¿no? Pero bueno, todo sea eso. Volviendo un poco al tema del hiperrealismo de Hergé, bueno, ya veníamos de un hiperrealismo que es el que vimos en Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna, que la obsesión por el detalle y que sea coherente y que no deje lugar a cosas inventadas, pues allí ya se ve de forma muy clara, ¿no? Hergé habló con diferentes personas para asesorarse y se ve clarísimamente que hay una documentación bestial, ¿no? Detrás de esos dos álbumes, que se repite luego en El asunto Tornasol y ya se repetirá hasta el final de las aventuras de Tintín y de la vida de Hergé, ¿no? Es ya una constante, ¿no? El hiperrealismo. Quizá por eso también cada vez los álbumes tardan más en salir, ¿no? Porque yo creo que Hergé y su equipo cada vez les costaba más sacar un álbum, porque cada vez se estaban volviendo como más exigentes, ¿no? Y tenía que ser todo perfecto y todo cuadrar al milímetro, y la historia, el argumento, la documentación, la base real, científica, etcétera, ¿no? Tenía que ser perfecta, ¿no? Y por eso yo creo que quizá en parte, y por otras razones obviamente, se empezaron a dilatar un poco más, cada vez más la salida de nuevos álbumes, ¿no? Sobre todo a partir de Tintín en el Tíbet, como sabemos ya, pero bueno, eso ya fue quizá un tema más personal de Hergé, por el hecho de que, bueno, estaba pasando el momento que estaba pasando y empezó a vivir la vida, ¿no? Cuando ya tenía 70 y pico, y por eso, pues, en los últimos 3-4 álbumes de Tintín, pues realmente vemos un distanciamiento, ¿no? Entre álbum y álbum de varios años, ¿no? Y es eso. Hergé aparcó a Tintín a un lado para poder vivir él, ¿no? Porque si no, pues era Tintín el que estaba viviendo y no él, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, pues obviamente nos hubiera gustado que hubieran salido más álbumes, ¿no?
pero bueno, también se entiende, ¿no?, que George Remy era un hombre al final con sus sombras y sus virtudes, pero necesitaba vivir, tuvo una vida, bueno, curiosa y una infancia también. Tampoco fue fácil su vida, entiendo, por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y bueno, su matrimonio, del cual nunca supongo que estuvo del todo satisfecho. Bueno, muchas cosas, ¿no?, hicieron que la dilatación final de estos álbumes. Y bueno, hablando un poco del tema de la posible película de Steven Spielberg, que bueno, a día de hoy no se sabe aún nada y no sabemos si va a salir o no, pero hace unos años, ahora ya no sé cómo está el tema, pero el asunto Tornasol era uno de los álbumes que se barajaban para hacer la película, ¿no?, de ello. Lo cual, pues la verdad es que creo que hubiera sido un álbum muy interesante para hacer una película. Lo que pasa es que quizá no hubiera abarcado a un sector de población tan grande como quizá creo que se han propuesto Las Siete Bolas de Cristal y El Templo del Sol, ¿no? Creo que esos dos abarcan a más sector de población, incluido el infantil, ¿no? Y retomando un poco el tema, ¿no?, del cual quiero hablar un día, de si los álbumes de Tintín son para niños o no. Este álbum, a ver, yo lo leí de niño, pero hay muchas cosas que no entendía de niño. Porque la trama, todo es como muy... es trama policíaca, hay política de por medio, hay muchos temas pues que de pequeño pues yo no entendía, ¿no? Y seguramente muchos niños que lo lean no entenderán, seguramente, ¿no? Un adulto sí. Entonces quizá uno de los mejores álbumes para entrar en el mundo Tintín sea El Asunto Tornasol, creo. Para alguien más joven, pues seguramente no. Seguramente les recomendaría más El Secreto del Unicornio, Siete Bolas de Cristal, álbumes de este estilo, ¿no? Pero este álbum es totalmente para adultos, creo yo, para entenderlo bien, ¿no?, y para apreciarlo bien y todo. Además de los planos cinematográficos que podemos encontrar dentro, en las viñetas, ¿no? Son planos auténticamente espectaculares, algunos de ellos, que bueno, son directamente sacados casi de lo que podría ser una película, realmente. Con un nivel de detalle que es increíble, ¿no? Esa combinación entre detalle y simplicidad que cuando lo ves pues parece que sea todo muy simple, pero si empiezas a mirar al detalle alucinas, ¿no?, con todo lo que ves y todo lo que aparece. Bueno, en definitiva, este es un álbum brillante. Es una obra maestra, sin duda, desde su inicio. Las primeras páginas son trepidantes porque se va la luz, empieza a llover, se rompen jarrones, entra Serafín Latón, hay disparos, bueno, Tornasol aparece después con un disparo en el sombrero. Bueno, de repente por la mañana continúa la explosión de cristales, el coche lleno de botellas de leche que explota explotan las botellas cuando pasa el camión por delante del castillo de Molansart. Bueno, si no lo habéis leído, os recomiendo muchísimo leer este álbum porque es increíble, ¿no? Y nada, bueno, creo que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis comentarios o correcciones a hacerme, porque igual pues algún dato no sé si será correcto, yo creo que sí, pero bueno, seguramente quizá haya alguna cosa que no esté del todo bien. Os animo pues a comentar. Si tenéis alguna sugerencia o lo que sea, pues como siempre podéis comentar aquí en la zona para comentarios. Y nada, continuaremos en breve con el top 2, ya nos acercamos al top 1, que como sabéis, si habéis visto el vídeo de mi top 5, es Las Siete Bolas de Cristal, pues el cual intentaré hacer un vídeo también en breve, cuando tenga un poco de tiempo y me pueda documentar bien, porque realmente es un álbum que me fascina, o sea, te mete en un mundo y una atmósfera increíbles y una historia increíble también, que mezcla ya lo paranormal. Bueno, es para mí otra obra de arte, ¿no? Quizá
muchos no lo consideren la obra maestra de Hergé, que seguramente no lo sea, pero para mí ocupaba un lugar muy muy importante y especial en todo lo que son las obras de Tintín. Y nada, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Y nada, felices fiestas y nos vemos pronto en otro vídeo. Saludos.